Padre Vicente Tómec, 36º Prepósito General de las Escuelas Pías. Yo soy un hombre de frontera. Mi pueblo Plavec se encuentra al norte del Reino de Hungría, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia. Cuando yo nací, tenía unos 1.400 habitantes. El río que baña mi pueblo, el Propad, nace en Polonia y después de pasar por Plavec llega a Podolin, una de las primeras casas fundadas por los escolapios en estas tierras. Casa que perteneció primero a la provincia de Polonia, luego a la de Hungría, después a Eslovaquia y por último a los redentoristas. El río Poprad, después de pasar por Plavec y Podolin, desemboca en la ciudad de su mismo nombre, Poprad, en el Dunajec, que lleva las aguas hacia el norte, de nuevo a Polonia, al Vístula. Soy un hombre de frontera. Mi padre, Jorge Tómec, era eslovaco y mi madre, María Siskovic, húngara. Mis padres tuvieron 10 hijos, de los que 5 llegaron a edad adulta. Yo soy el cuarto de los vivos. Nací en 1892. Mi padre era el maestro de la escuela primaria de niños, además de organista y cantor en la iglesia cuando hacía falta. Mi madre, en casa, se ocupaba de la familia. Yo aprendí el eslovaco de mi padre y el húngaro de mi madre. El año 1901, el gobierno decidió que en todas las escuelas del reino se enseñara solo en húngaro, y mi padre, que no conocía suficientemente bien la lengua, se quedó sin trabajo a los 54 años. A partir de entonces fue mi madre la que tuvo que dedicarse a ganar el pan para la familia. Mi madre tenía una máquina de coser y hacía vestidos, y con lo que sacaba íbamos saliendo adelante, no sin apuros. Como mis padres vieron que era listo y me gustaba estudiar, aconsejados por el párroco, me enviaron a hacer los estudios secundarios a un colegio escolapio, el de Sabinov, bastante pequeño, con unos 70 alumnos y media docena de religiosos, a menos de 30 kilómetros de mi pueblo. Los padres me admitieron como credencial o fámulo, a cambio de algunos trabajos, como preparar y servir la mesa y hacer algo de limpieza, me daban la pensión y los estudios gratis. Fue mi gran oportunidad. Mis padres eran pobres y no hubieran podido pagar mis estudios en un internado. Al terminar la secundaria, me di cuenta de que yo quería ser escolapio como mis maestros. Y como era un buen estudiante, me aceptaron de buena gana y me enviaron a hacer el noviciado a Vac. Era el año 1908, yo tenía 16 años. Para entonces, además del húngaro materno y el eslovaco paterno, que me permitía comprender otras lenguas eslavas, como el polaco y el checo, había aprendido el alemán, lengua oficial de todo el imperio, y el latín. Más tarde aprendí el francés y luego, cuando ya estaba en Roma, el italiano y el español, e incluso entendía el inglés escrito. A quienes me decían que yo tenía facilidad para aprender lenguas, les respondía que solo eran difíciles las 13 primeras. Después del noviciado, me enviaron a estudiar la filosofía a otro colegio escolapio no muy lejano, en una pequeña ciudad llamada Ružomberok, donde pasé 3 años. Luego, como los demás juniores escolapios, en 1912, fui enviado a continuar mis estudios a Budapest, donde me sorprendió la Gran Guerra. Ese mismo año, 1914, falleció mi madre. Los religiosos estábamos exentos de tomar las armas, así que sin sobresaltos terminé mis estudios en 1916 y fui ordenado sacerdote. Al terminar la guerra, vi con gran dolor cómo mi amado reino,
y como consecuencia mi amada provincia Escolapia era reducido a la tercera parte de su anterior extensión. Decidí seguir en la tierra que estaba, aunque había nacido en otra. Además de la teología, estudié el derecho canónico. Sentía fascinación por el orden en las cosas y en la vida. Mi primera obediencia, en 1916, fue a Ruzumberok, como prefecto de los juniores y profesor de religión. Solo estuve allí un año, pues se cerró el juniorato, y entonces mis superiores me enviaron a Kecskemét, como prefecto de los internos. Estuve allí 3 años, hasta 1920. Mientras tanto, me doctoré en teología en 1919. Los superiores me enviaron a Budapest como maestro de juniores y profesor de teología en 1920. Me fui especializando en derecho canónico. En Budapest viví y trabajé los siguientes 27 años. En el año 1928 fui elegido consultor provincial, cargo que ejercí durante 15 años. Fui rector otros 9 años. En 1934 pude visitar Roma y conocí a nuestro querido padre del Buono, general de la Orden. Por aquellos años, el padre general estaba preparando la adaptación de nuestras constituciones al nuevo derecho canónico. Formó una comisión para hacer el trabajo y como yo era profesor de derecho canónico, se fijó en mí para ello. Hicimos nuestro trabajo y las nuevas constituciones fueron aprobadas en 1939. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Varios escolapios húngaros se incorporaron como capellanes al ejército húngaro que luchaba al lado de Alemania. Por un momento pareció que nuestra nación iba a recuperar parte de los territorios perdidos en la guerra anterior y reinaba el optimismo. Pero el sueño duró poco y los rusos vinieron a dejarnos donde estábamos, pero peor, bajo autoridades comunistas. La guerra había despertado vivos sentimientos nacionalistas en no pocos escolapios húngaros que manifestaban un fuerte espíritu libertario y pocas ganas de someterse al gobierno romano de la Orden. Nuestra provincia estaba viviendo un largo proceso de acercamiento a Roma iniciado 50 años antes. Se habían dado pasos importantes, pero esta nueva actitud, manifestada sobre todo entre los religiosos más jóvenes, amenazaba con introducir nuevas distancias. Tomé entonces una decisión arriesgada. Escribí al padre general del Buono, era 1946, explicándole cómo estaban las cosas de Hungría y recomendándole que por esta vez se suprimiera el capítulo provincial y nombrar él mismo los superiores. El padre general pidió consejo a su asistente húngaro, el padre Juan Walter, y siguió mi sugerencia. Y para sorpresa mía, me nombró provincial a mí. Ejercí el cargo por poco tiempo, pues en 1947 tuvimos capítulo general en Roma. El anterior había sido en 1919. Y los padres capitulares, no sé por qué, me eligieron a mí en el primer escrutinio para ser su nuevo general. Y al mismo tiempo aprobaron una serie de proposiciones que iban a trazar mi hoja de ruta durante mi primer mandato, que por orden de la Santa Sede se prolongó hasta 1955. Ahora tenía que pensar en toda la orden. En primer lugar, traté de dejar las cosas ordenadas en Hungría, donde las cosas se pusieron muy difíciles cuando al año siguiente, 1948, el gobierno nos quitó todos los colegios menos 2 y redujo el número de nuestros religiosos viviendo en comunidad de 300 a 80, con solo 14 jóvenes en formación. Todos los demás tuvieron que buscarse la vida fuera, trabajando como sacerdotes diocesanos, profesores de religión o en otro tipo de labores. Algunos fueron condenados a prisión. Yo no conocía las escuelas pías de España y muy poco las italianas, menos aún las americanas, y tenía que ir a visitarlas durante mi mandato como general.
La primera oportunidad para viajar a España se me presentó en 1948, acompañando las reliquias de nuestro fundador durante su peregrinación a España. Las reliquias viajaron en barco, pero yo viajé en avión para recibirlas solemnemente en el puerto de Barcelona. Era mi primer viaje en avión. Y era también mi primer contacto con España. Y quedé muy complacido. A cambio del corazón de nuestro santo que les llevamos, la gente nos entregó el suyo. A cambio de la lengua, los españoles dijeron y escribieron maravillas de nuestro Calasanz y de las escuelas pías. A América viajé por primera vez en 1951. Fue también mi primer largo viaje en barco, desde Nápoles hasta Buenos Aires, una experiencia muy placentera y relajante. La recepción en Argentina fue particularmente solemne. El Senado argentino había proclamado poco antes a San José de Calasanz patrón de las escuelas argentinas, después que lo hiciera Pío XII en Roma para todas las escuelas populares católicas. Pero también me recibieron con cariño en otros países que visité en aquella ocasión: Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos. Tenía especial empeño en llevar mi consuelo a los hermanos de Hungría y de Polonia, que huyendo de sus respectivos países, yo mismo había enviado a la diócesis de Buffalo, en el estado de Nueva York. Los principios son difíciles y yo quería mostrarles el apoyo total de la orden. Yo sabía bien cuánto habían sufrido aquellos hermanos. Además, el establecimiento de nuestra orden en aquel gran país, los Estados Unidos, me parecía un objetivo de primer orden. Mientras en Los Ángeles y Nueva York los hermanos encontraban no pocas dificultades, en Buffalo, con la ayuda del obispo, comenzábamos con buen pie. Naturalmente, visité también las provincias italianas y volví a España para visitar las diferentes casas en 1953. Era para mí un consuelo ver estos colegios donde la vida se desarrollaba pacíficamente, con entusiasmo, a diferencia de nuestras pobres provincias tras el telón de acero, que a duras penas lograban sobrevivir. Aquellas casas de formación centrales en España, Irache y Albelda, que apenas podían contener los cientos de jóvenes escolapios que se formaban en ellas. Muchos de ellos partirían para las nuevas fundaciones más allá del océano, en tantos países americanos y hasta en Japón. Para mí era muy consolador cuando visitaba las comunidades, y creo que también lo era para nuestros hermanos, que por primera vez recibían la visita de su superior general. Sentía un gozo especial al visitar las casas de formación y conocer a aquellos niños y jóvenes que un día continuarían nuestra labor en las escuelas pías, y me era muy grato cuando visitaba nuestros colegios, donde nuestros religiosos podían ejercer libremente su ministerio, y me acordaba entonces de mis hermanos al otro lado del telón de acero, que vivían y trabajaban en condiciones mucho más precarias. No pocas veces los hermanos esperaban mi visita para inaugurar nuevos colegios, y este tipo de actos me emocionaban, porque veía el crecimiento de nuestra orden y la consolidación de nuestro carisma. Me sentía un poco cohibido cuando se organizaban actos civiles en mi honor, pero comprendía que esto formaba también parte de mi tarea como superior de la orden. Me sentía mucho más a gusto, en cambio, cuando eran los hermanos los que me recibían con toda simplicidad, y luego, para complacerme, me llevaban de excursión para que yo conociera hermosos parajes naturales o monumentos históricos y religiosos. Más a gusto me sentía aún cuando me encontraba entre los niños. Yo no había tenido contacto en mi vida de profesor en Hungría con niños pequeños, pues allí solo teníamos escuelas de enseñanza media, pero en estos colegios de España e Italia pude comprender que nuestro fundador Calasanz tuviera una preferencia por los niños desde su más tierna infancia. A veces me invitaban a distribuir la primera comunión a los niños de nuestros colegios y parroquias,
cosa que me agradaba en gran medida. Abajarme a la altura de los niños era una experiencia profundamente espiritual para mí. Me sentía especialmente feliz cuando tenía la oportunidad de recibir las profesiones solemnes de nuestros jóvenes o cuando podía asistir a las ordenaciones sacerdotales de algunos de ellos. Yo soy de temperamento más bien tímido, pero el contacto obligado con tantas personas, a las que a veces conocía y a veces no, me ayudó a conseguir el don de la sonrisa. No importa cuál sea nuestro estado de ánimo, aprendí que la sonrisa es un regalo que podemos ofrecer al otro a poco coste. Al terminar mi primer mandato como general en 1955, los hermanos pensaron de nuevo en mí para que siguiera al frente de la orden. Fue un sexenio para consolidar las muchas fundaciones que habíamos hecho, sobre todo en América. Las cosas no iban mal en la orden, aunque en mi querida Hungría se pusieron aún más difíciles tras la revuelta de 1956. Y en 1961, a mis 69 años, de nuevo los hermanos me eligieron superior suyo. Los años comenzaban a pesar, pero ¿cómo negarme a servirles si ellos creían que yo aún podía hacerlo? Fue un sexenio difícil. El Papa Juan XXIII nos sorprendió con la convocatoria de un concilio que iba a provocar no pocos cambios en la Iglesia y también en nuestra orden. Muchos hermanos nuestros sufrieron una crisis vocacional y nos abandonaron. Una experiencia excepcional de mi vida fue cuando fui invitado a participar en el Concilio Vaticano II como superior general de una orden religiosa. Participar en el concilio significó para mí una transformación en mi manera de pensar. Precisamente cuando me encontraba ya próximo a terminar mi tercer mandato. Si el concilio hubiera tenido lugar unos años antes, posiblemente algunas decisiones importantes que tuve que tomar habrían sido diferentes. Pero la historia viene como viene y yo me estaba acercando a la puerta de salida del escenario. En 1967, por fin, me vi libre del peso de la orden que el padre Laureano Suárez, mi colaborador durante tantos años, cargó sobre sus hombros. No podía volver a mi país, así que seguí tranquilamente en San Pantaleo. A mis 75 años no esperaba ya hacer grandes cosas, así que me dediqué a una tarea que yo solo podía hacer: transcribir mis diarios, que por ganar tiempo y para evitar indiscreciones, había redactado en taquigrafía al húngaro. Quizá los historiadores del futuro se interesarán por ellos algún día. Una cosa que me dolió fue que a partir de 1948 no pude volver a mi país. Las autoridades me negaron siempre el visado e incluso renovar mi pasaporte. Me hubiera gustado tanto acercarme para llevar personalmente mi consuelo a mis hermanos que estaban sufriendo una dura prueba. Espero solamente que cuando mi vida acabe, y no debe faltar ya mucho, me dejen reposar para siempre en mi querida Budapest.